Bendecido aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Todo aquel que pone su esperanza en el Señor, la Biblia lo llama bendecido, bienaventurado. Aquel, no importa quién sea, todo aquel que se acerca al Señor encuentra al Señor. El que busca al Señor lo encuentra. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Eso es lo importante de la vida cristiana: hacer de Jesucristo mi Dios, hacer de Cristo mi esperanza, hacer de Cristo mi fortaleza. Y es ahí, como le digo, donde la vida cristiana comienza a tomar valor, sentido, propósito, y empieza lo emocionante de la vida cristiana. No solamente es una práctica religiosa, no es simplemente aprender ciertos aspectos religiosos, no, es vivir la vida de Cristo, es ser conducido por el Espíritu Santo, transformado por su palabra para la gloria del Señor. Permanecer en Cristo es determinante. Si no, hermano, nuestra vida carece de significado y valor. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús está hablándole a los discípulos de una manera radical y le señala la forma de cómo Él se va a relacionar con su iglesia. No hay otra forma. La forma como Dios se relaciona con su pueblo, con su iglesia, no es a través de normas, no es a través de estatutos, no es a través de prácticas religiosas, es a través de una conexión de vida. Y pone un ejemplo tan maravilloso y tan sencillo que nos lleva a entender que lo único que Dios quiere es que permanezcamos en Él. Miren lo que dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Aquí el Señor nos está diciendo, hermano, el recurso único, el único recurso que nosotros tenemos, que entendamos: yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente de la vida, yo soy el manantial de la vida, yo soy lo que tú necesitas. Amén. El hombre cree que necesita muchas cosas, pero el Señor dice: yo soy lo único que tú necesitas. ¿Por qué? Porque de Él depende todo. De Él depende mi salud, mi familia, mi estabilidad emocional, mi estabilidad laboral. De Él depende todo. Si Cristo no está, todo es inestable. Por eso Él dice: yo soy la vid, yo soy la fuente, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, el que la sostiene, el que la cuida. Mire qué maravilloso. Dos cosas maravillosas ocurren en nuestra vida: la presencia de Cristo y la guía del Padre a través del Espíritu Santo. ¿Y quiénes somos nosotros? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Cuál es el primer fruto que tenemos que dar? El fruto de la fe. Porque sin fe, hermano, no hay nada. El primer fruto que tenemos que producir es la fe. Es algo, hermano, que nace en nosotros. No es algo que producimos, es algo que se pone en nuestro corazón. Cuando yo entiendo que Jesucristo es el Señor y en mi vida nace la fe, nace la esperanza. Entonces, ese es el primer fruto. Por eso dice: todo pámpano que en mí no cree, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no cree, ¿qué dice? Lo quitará. Hermano, si no tengo fe, todo lo demás no funciona. El primer fruto para atraer las bendiciones, el primer fruto para vivir la vida cristiana es la fe. Y no hablamos de una fe teológica o una fe razonada, es una fe que nace en el corazón. No sé cómo es, pero ha sido puesta. Y yo voy a caminar no por lo que dice mi mente, voy a caminar por lo que Dios pone en mi corazón. Por eso dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, todo aquel que cree. Porque, hermano, la fe es como una semilla que crece y da fruto.
La fe trae esperanza, trae alegría, trae convicción. La fe abre las puertas del cielo. La fe, hermano, atrae al Padre, atrae al Hijo, atrae al Espíritu. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El primer fruto en el cristiano es la fe. Dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si algo, hermano, poderoso tiene la palabra de Dios, es el de transformar, de limpiar, de renovar nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Solo la palabra, cuando es creída, hace cambios poderosos en la vida cristiana. Un cristiano sin la palabra no es un religioso. Puede tener la Biblia, pero no ser dirigido por ella. Puede conocer la Biblia, pero no ser transformado por ella. La palabra de Dios es determinante para la vida de un cristiano. Por eso dice: ya vosotros estáis limpios. El primer efecto que hace la palabra de Dios es limpiar nuestra mente. Nos limpia de nuestros temores, nos limpia de nuestros prejuicios, nos limpia de lo que creemos que somos. La palabra remueve todo lo que soy y establece todos los principios de Dios. Y eso es, hermano, el primer acto de la palabra: limpieza. Versículo 4: permanecer en mí. Wow. Lo único que Dios le pide a su iglesia, lo único que Dios le pide al creyente es permanecer en mí. La palabra permanecer viene del hebreo que es yazad, que significa descansar, depender y morar en Dios. Permanecer en Dios significa descansar en Dios, depender de Dios y morar en Dios. La palabra yazad habla, hermano, de una transformación, de un movernos de un lugar a otro. O sea, me he movido de donde yo estaba y me he sido llevado a donde Dios quiere. Dios me ha escogido para su gloria, y por eso Él pone en nosotros esperanza. Y yo voy a vivir y voy a permanecer en esa esperanza. Voy a descansar en la esperanza, voy a depender de la esperanza y voy a morar en la esperanza que es Dios para mi vida. La palabra yazad tiene como propósito cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de ser. Y esto, hermano, no es algo que usted lo va a hacer, es algo que Dios lo va a hacer a través de la palabra. Por eso dice: ya vosotros estáis limpios. O sea, Él va a transformar nuestra manera de vivir y va a plantar en nosotros la manera de vivir de Dios. Permanecer en Cristo, hermano, es depender de Él. La pregunta hoy en día no es si crees en Cristo. Esa no sería la pregunta. La pregunta sería hoy: ¿permaneces en Cristo? La gente conoce a Cristo, pero no permanece en Cristo. Y no es que, hermano, se le esté demandando a alguien, sino que está perdiendo bendiciones. Hermano, conocer a Cristo es bueno, importante y determinante, pero permanecer en Cristo es la vida, es disfrutar lo que Él es. Por eso la pregunta es: ¿conoces a Cristo? No, la pregunta es: ¿permaneces en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo, hermano? Es depender de Él, únicamente de Él. Muchos hablan de Cristo, pero pocos respiran a Cristo. Por todos los días, por todos los lugares, este día por todas partes se habla de Cristo, pero el deseo no es, el propósito no es hablar solo de Cristo, es respirar a Cristo, tener el aroma de Cristo. Eso es algo significativo. Cristo, hermano, no es un recurso. Cristo es la fuente de la vida. Por eso dice, hermano, el pámpano para vivir debe de depender de la vid. El pámpano, que soy yo, para poder vivir tengo que depender de la vid que es Cristo, y solo de la vid. No hay otro recurso. Para usted y para mí, mi único recurso se llama Cristo. Y vamos a ver el ejemplo de eso, de alguien, hermano,
que aprendió a vivir de Cristo. Váyase rapidito al libro de Génesis, capítulo 12. Vemos pues el llamado de Dios para un hombre, que es exactamente el llamado que Dios le va a hacer a usted y a mí. Génesis capítulo 12, vemos, hermano, una historia que nosotros conocemos muy bien, que es la vida de Abraham. Ahora, ¿cómo comienza la vida de Abraham? Con una comunión, con una conversación con Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le dice a Abraham: yo quiero mostrarte algo bueno, yo quiero bendecir tu vida, pero necesito que hagas 3 cosas. Número 1, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. La palabra vete viene del hebreo que es letlaha, que significa apártate de tu tierra, apártate de la cultura de tu país, apártate de las tradiciones, apártate del mundo, le dice a Abraham. Dios le dice: vete de tu tierra, letlaha, apártate del mundo. Que el problema no es estar en el mundo, el problema es que el mundo entre a nosotros, porque cuando el mundo entra a mi corazón se contamina, y el corazón de Abraham estaba contaminado. Por eso Dios le dice: letlaha, apártate de tu tierra, apártate del mundo, apártate de las costumbres, apártate de aquello, hermano, en lo que vos has nacido. Lo segundo, apártate de tu tierra y de tu parentela, apártate de tu familia, apártate de las tradiciones, de las costumbres, del modo de vivir de tu familia, apártate de aquello que te contamina. Y no estaba diciendo que los odiara, sino que sencillamente que no participara de las costumbres y de la vida que la familia tenía, porque Abraham estaba en un lugar altamente pagano. De hecho, él era un adorador de la luna, y toda la familia adoraban, y el negocio de ellos era vender ídolos. El negocio de la familia era promover la adoración al Dios de la luna. Y esto, hermano, era algo que impedía conocer al Dios verdadero. Muchas cosas, aunque sean buenas, impiden conocer al Dios verdadero. Por eso el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque esto impide que me conozcan a mí. Hay prácticas que son buenas, pero nos impiden conocer a Dios. Y lo otro, y de la casa de tu padre. Vete de lo que te da seguridad, vete de tu estabilidad, porque en la casa de tu padre significaba que habían recursos, significaba, hermano, que tenía un nombre. Abraham tenía su vida ya arreglada. Él tenía un buen negocio, tenía una buena familia, tenía el nombre de su padre, o sea, él estaba bien. Pero Dios lo llamó para que estuviera mejor. Hermano, cuando Dios nos quita algo es para darnos algo mejor. Y Dios, para bendecir a Abraham, él tenía que apartarse de esas cosas. Y miren lo que le dice el versículo 2: y haré de ti, si tú tomas la decisión de sacar de tu corazón el mundo y lo que te da seguridad, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire qué tremendo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no obedece la voz de Dios? Lo hubiera perdido todo, y se hubiera quedado con lo que tenía. Y hermano, lo que tenemos no se compara con lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Primero dice: serás de bendición. No es lo mismo ser un padre que ser un padre de bendición.
Dios quiere que toda madre sea de bendición, que todo padre sea de bendición, que cada hogar sea de bendición. Eso, hermano, es mucho más grande que cualquier otra cosa que podamos tener. Amamos a nuestros hijos, pero con nuestro corazón. Pero al estar en Cristo, amamos a nuestros hijos con el corazón de Dios. Y eso cambia por completo todo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo dependo de Dios, las puertas del cielo se abren. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? Quiero que aprendas a depender de mí. Y para eso quiero que te separes de todo aquello que te da seguridad, de lo que te da identidad y lo que te da un nombre. Era el orgullo de un hombre, de una familia, tener todo eso. Pues Dios le dice, deja eso y haré de ti, dice, una nación grande. La palabra, oiga, y que repita de todo nuestro corazón, la palabra grande, grande, grande. Dios siempre piensa en usted en grande. Ojo, nosotros pensamos en pequeño. Dios piensa en grande. Por eso tenemos que cambiar lo que tenemos o lo que somos por lo que Él tiene y va a hacer de mí. Y esa transición se llama entrega. Esa transición se llama Cristo, porque cuando yo estoy en Cristo estoy abrazando y recibiendo las promesas de la palabra de Dios, y lo que Dios estableció en la palabra se cumplirá. Pero ¿para quiénes? Para los que le creen. Abraham le creyó y obedeció. Dejó su tierra, dejó su familia y dejó la casa de su padre. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando dice que engrandecerá nuestro nombre, significa que va a poner el nombre de Cristo en nosotros. Cuando estemos en la presencia del Señor, se nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Sabe cómo se va a llamar ese nombre? Vencedores, hijos de Dios. Nos cambió nuestro nombre natural por el nombre de Dios. ¿Cómo nos llamábamos nosotros? Temor. ¿Cómo nos llamábamos nosotros? Problemas. ¿Cómo nos llamábamos nosotros? Enfermedades. ¿Cómo nos llamábamos nosotros? Enojones. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo nos conocen aquí en el mundo? Y Dios nos da un nombre nuevo y es vencedor. Dios, hermano, va a hacer la transición si yo aprendo a obedecer. Porque, hermano, ¿qué es obedecer? Es poner en acción la fe. Porque una fe que no obedece no es fe. Entonces la obediencia es una señal clara de la fe. Miren lo que dice el versículo 3. Ahí habla de la provisión, habla de la protección de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Usted ha sido llamado para ser de bendición. Repito, usted y yo hemos sido llamados para ser de bendición. Si aprendo a permanecer en Cristo. No se trata de conocer a Cristo, se trata de permanecer en Cristo. Se trata de abrazar sus promesas, de estar a sus pies y adorarlo. El versículo 4, hermano, es la clave de todo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Wow. Nos va a ir bien en la vida si el versículo 4 es nuestro. Yo agarro el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le había, como Jehová le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Creyó y obedeció. Mire, la fórmula para que le vaya bien, hermano, no es comprar lotina. La fórmula para que le vaya bien no es buscar un mejor trabajo. La fórmula para que nos vaya bien es creer
en el Señor y obedecer al Señor. El resto, hermano, va a ser otra historia. Yo puedo cambiar esa historia. Yo puedo cambiar mi historia, la historia de mi familia. Yo puedo ser de bendición. Hermano, ¿lo cree? Claro. Yo he sido llamado a ser de bendición. No de enfermedad, no de problemas, no de quejas, no de cargas. No, Él va a cambiar nuestro nombre. Y nos va a llamar hijos de Dios. Si aprendemos a obedecer. Ahora, de hecho, obedecer es parte de permanecer en Cristo. Por eso el Señor, en el Juan capítulo 15, está dando las bases de una vida cristiana de victoria. Regresemos a Juan capítulo 15 y vamos a ir caminando a lo largo de todo este capítulo. El Señor le dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y yo soy el que va a ser, mire qué tremendo, yo soy el beneficiario de eso. Yo soy el beneficiario de que Cristo sea la vid y que el Padre sea el labrador. Yo voy a ser beneficiario, ¿por qué? Porque soy el pámpano. Versículo 4 dice: permaneced en mí. Permanecer en mí. Esta palabra hace la diferencia entonces. ¿Qué es lo único que Dios exige de mí? Según Juan capítulo 15, versículo 4, que permanezcamos nada más, no se mueva, permanezca en Él, permaneced en mí, y como resultado, y yo en vosotros. Si yo me acerco al Señor, Él se acerca. Si yo permanezco en Él, Él viene a mi vida. Permanecer en Él. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender a permanecer en Él? El pámpano, para vivir, tiene que depender de la vida. Permanecer es depender del Señor. Separado de Cristo, nada tiene valor. Separado de Cristo, nada tiene valor. ¿Por qué? Porque todo lo que realmente vale la pena, todo lo que tiene peso, todo lo que es de bendición, viene de Cristo. Y separado de Cristo, hermano, ni aún las mejores cosas en este mundo tienen valor. El valor de mi vida depende si estoy en Cristo, si sigo a Cristo, si estoy aprendiendo de Cristo, si permanezco en Cristo. Pero aquí hay algo tremendo. Permanecer en Cristo es algo humillante para el alma. Permanecer en Cristo es humillar la mente, es humillar lo que somos. Permanecer en Cristo, hermano, es humillante para el alma, pero es algo glorioso para el espíritu. ¿Por qué? Porque el alma quiere tomar las decisiones. El alma que forma nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra voluntad, quiere tomar el control. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él va a tratar no con mi alma, va a tratar con mi espíritu. Por eso le digo que permanecer en Cristo para el alma es algo humillante. ¿Quién le dice a usted que para que el Señor me responda yo tengo que arrodillarme y orar? Pues eso es. El alma no lo hace, pero el espíritu lo desea. Y sabe una cosa, funciona. ¿Usted cree que con solo orar se resuelven los problemas? Sí. La oración es determinante, porque una oración hecha con lágrimas, con fe y con esperanza atrae la bendición de Dios. No hablo de una oración religiosa, no hablo de repetir palabras, hablo de que el Señor pone sus palabras en mi corazón. Jehová es mi luz y mi salvación. Es una oración, y cuando yo la creo, eso, hermano, transforma mi vida. El alma va a rechazar todo lo que dice la palabra, pero el espíritu va a abrazar cada texto, cada letra, cada palabra que está en la Biblia. Bendigo sus vidas porque están aquí y doy gracias a Dios por ustedes, porque el Señor va a obrar en la medida que nosotros aprendamos a
permanecer en Cristo. Dice el versículo 5, permaneced, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este que dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuáles son los frutos que vamos a dar? No habla de cosas externas, habla de cosas internas. Fruto de gozo, fruto de paz, alegría, esperanza. Son cosas que llegan a nosotros cuando Cristo está. Estamos en un mundo, hermano, cargado de problemas, lleno de oscuridad y contrario a Dios. Así hemos vivido. Pero llega un momento en que la luz de Dios llega a nuestra vida y cambia esa circunstancia. Cuando yo he conocido a Cristo, no como la religión lo enseña, sino como lo enseña la palabra de Dios, empezamos a descubrir la nueva vida en Cristo, la cual comienza permaneciendo en Él. Y ahí comienza nuestra historia. Obviamente van a haber problemas, van a haber lágrimas, van a haber dificultades, pero encima de todas esas cosas hay esperanza, que es nuestra fortaleza y nuestra castillo, porque la esperanza en el Señor no avergüenza, por el contrario, es el faro que guía nuestra vida y que me sostiene en medio de la adversidad. Por eso dice, separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Con lágrimas el Señor escribió eso, porque el deseo de Dios es que no nos apartemos de Él. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Solo dos cosas: pedid todo lo que queráis y os será hecho. No lo dice un pastor, no lo dice una iglesia, lo dice el Señor. Y si lo dice, yo lo creo. Para que el Señor pueda conceder los deseos de mi corazón, que tengo que hacer dos cosas: permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en Él. ¿Y cómo hago para que las palabras de Dios permanezcan en mí? Todos los días aliméntese en la palabra. Todos los días lea la palabra. Porque cuando usted abre la Biblia, Dios está hablando. Cuando usted lee la Biblia, Dios está hablando. Cuando cierro la Biblia, hablo yo. Por eso es que tenemos que tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones. En nuestra casa, de una manera sencilla, un salmo, cualquier texto, Dios nos va a hablar. Y de una manera sencilla y humilde comienza nuestro crecimiento y nuestra bendición y nuestra restauración. Es importante que entendamos que sin Cristo nada funciona. Sin Cristo nada es permanente. Sin Cristo, hermano, no hay paz. Y el hombre, hermano, no se ha dado cuenta que lo único que necesita en este mundo es a Jesucristo. Puede llenarse de muchas cosas, puede viajar por todo el mundo, tener éxito y escalar pues el pináculo de la bendición en este mundo, pero si no tiene a Cristo, su corazón está vacío y no ha recibido nada. ¿Por qué? Porque, hermano, solo en Cristo, solo en Él hay verdadera vida, y nosotros encontramos la vida cuando descansamos en el Señor. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para conocer a Dios tengo que conocer a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios, mi Señor. Padre Celestial, gracias por ser mi vida. Por eso, Señor,
nos acercamos a ti, Padre, dándote gracias por tu amor y tu misericordia y por la paciencia que tienes para con nosotros.